Amén. Sean una vez más bienvenidos, hermano Eduardo, hermana Susana, Dios me les bendiga. Sean bienvenidos. Amén. Un gusto tenerlos aquí. Amén. Amén. Gracias. Damos la bienvenida también a Rocío, a Iván, que está aquí también con nosotros. Amén. Damos gracias al Señor. Amén. Esteban, que está una vez más con nosotros. Marjorie, amén, que está con nosotros también, seas bienvenida, amén, y esperamos que pues este día Dios hable a cada uno de nosotros, Señor, en lo que vamos a aprender. Hoy día vamos a aprender acerca de lo que es la cena del Señor o lo que es la Santa Cena. Quiero que si usted tiene su Biblia ahí, puede abrir su Biblia en el en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Vamos a estar leyendo ahí en Mateo capítulo 26, versículos 17 al 19, y después vamos a estar leyendo el versículo 26 al 30. Entonces, Mateo capítulo 26, 17 al 19. Vamos a estar leyendo esa parte y después vamos a saltar hasta el versículo 26 al 30. Amén. ¿Lo tenemos? Mateo capítulo 26. Nos ponemos de pie, amén, para leer la palabra del Señor. Amén. Tú quédate sentada. Estás excusada. Muy bien. Mateo capítulo 26, versículos 17 al 19. Dice así la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y le dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decirle: El maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Ahora vayamos al versículo 26 al 30. Dice así: Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que le hable a nuestras vidas. Amén. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído. Pedimos en este momento que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, y que podamos aprender de tu palabra, Señor, que esto, Señor, sea de edificación a nuestras vidas, que nos ayude cada día, Señor, a conocerte más a ti, a entender tu palabra, a comprender tu palabra y sobre todo que edifique nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice esta palabra y que sea, Señor, una semilla que sea sembrada en cada uno de nosotros y produzca es un fruto, Señor, fruto en abundancia, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Y vamos a repetir todos juntos como lo hemos hecho. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay camino, no hay verdad y no hay vida sino en Jesús. Amén. Puede sentarse, amén. Puede tomar su asiento. Amén. Resumimos esta enseñanza que vamos a ver hoy día de esta manera. La cena del Señor es una participación, oiga bien, en la unidad de la comunión de la iglesia en memoria de Jesucristo. Pero también es la proclamación de su persona y obras salvadoras a través de los símbolos del pan y del fruto de la vid. Esto es la cena del Señor, una participación en la unidad de la comunión de la iglesia. O sea, nosotros cuando participamos tenemos unidad, comunión en la iglesia, recordando a Jesucristo. Pero también en esa Santa Cena, en la Cena del Señor, hacemos una proclamación
Una proclamación ¿de qué? De su persona y su obra salvadora. ¿A través de qué? Del símbolo, del pan y del fruto de la vid, o sea, del jugo. Amén. ¿Qué es la cena del Señor? Cada uno de nosotros que hemos sido cristianos o hemos estado cerca de la iglesia por algún tiempo o hemos participado de esto o hemos escuchado acerca de la cena del Señor, sabemos que dentro de la iglesia hay dos ordenanzas que son de mucha importancia dentro de la iglesia. Una de ellas es el bautismo en agua y la otra es la mesa del Señor. Y la razón por la que damos tanta importancia a estas dos ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena, ¿por qué es tan importante? Y es porque son las dos ordenanzas que el Señor dijo de que nosotros deberíamos de hacerlo. Entonces, primero debemos entender que esta ordenanza, la Cena del Señor, fue establecida por Jesús mismo para la iglesia. Amén. No fue algo inventado por alguien, sino algo que Cristo mismo estableció y que estos símbolos que nosotros los vemos en el pan y en el jugo, con el fruto de la vid, estos símbolos representan las verdades centrales de la fe cristiana y no solo eso, sino que también fortalecen la fe de los creyentes. Así como la proclamación, cuando nosotros le predicamos a alguien, le hablamos a alguien de la palabra de Dios, le hablamos a alguien del evangelio, así como esa proclamación está puesta para que sea oída, para que sea escuchada la verdad de Dios, pues la celebración de lo que es el bautismo en agua y la cena del Señor también están puestos, pero eso para que nosotros veamos visualmente la verdad del evangelio. Entonces, predicar la palabra es para que todos escuchemos, pero cuando nosotros celebramos es ahí donde vemos el sacrificio de Cristo, lo que Él hizo. Y es algo muy importante como algo de unos asuntos de obediencia. Y creo que cada cristiano debería de cuestionarse sobre su propio compromiso con la obediencia si no ha sido obediente a estas dos áreas. O sea, si alguien ha sido cristiano desde hace mucho tiempo y no se ha bautizado, entonces hay algo que está funcionando mal en su vida cristiana. Si alguien que ha sido cristiano y se ha bautizado y no participa de la cena del Señor, hay algo mal que está funcionando en su entendimiento del evangelio. Nosotros somos salvos por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ese sacrificio a favor de su pueblo, de cada uno de nosotros, se recuerda públicamente de manera voluntaria. No solo en el momento donde nosotros hacemos el culto, donde adoramos a Dios, sino también en lo que llamamos la cena del Señor. Esta ordenanza fue establecida por nuestro Señor Jesucristo para ser observada o practicada o hecha por su iglesia. Y Él la estableció cuando estaba reunido con sus discípulos en la noche de su arresto antes de su muerte y resurrección. Miren lo que nos dice Mateo 26, que lo leímos. Y dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. En ese texto vemos entonces la institución de la cena del Señor. Ahí es donde empieza la cena del Señor. Ahora, vemos que el versículo nos menciona algo acerca de la Pascua. La noche antes de su muerte, dice que el Señor Jesús se reúne con sus discípulos en el aposento alto para comer lo que era la comida de la Pascua. Pero, ¿qué es la comida de la Pascua? Porque eso era lo que estaban celebrando. Bueno, históricamente los judíos se reunían en ese periodo en particular de la historia para comer la Pascua. Y la Pascua era una comida especial diseñada por Dios para conmemorar la liberación de Israel de Egipto. Vemos Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 14. Y ahí vamos a ver la Pascua. Éxodo 12,
1 al 14. Amén. Eso no se los puse, pero ahí en su Biblia usted lo puede buscar. Éxodo 12, 1 al 14. Mire, esta es la institución de la Pascua. Dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, oiga bien, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este primero, el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal, ¿cómo tenía que ser este cordero? Dice, el animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel para entre las dos tardes. O sea, entre las dos tardes ahí lo iban a inmolar o lo iban a sacrificar, lo iban a matar. Dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. O sea, en la parte de los lados de la casa y en la parte de arriba, ahí deberían de poner la sangre. Eso es lo que está diciendo. Y aquella noche, dice, comerán la carne de ese cordero asada al fuego. Y dice, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así. ¿Cómo tenían que comer esto? Dice, ceñidos vuestros lomos, o sea, listos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Y dice, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre, esa sangre que iban a poner en los dinteles, dice, os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. O sea, no iba a entrar ahí. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces, esta era la Pascua. Cuando Israel estaba en esclavitud en Egipto 400 años. Y entonces Dios finalmente decidió librarlos y llevarlos a la tierra de Canaán, la que iba a ser su tierra, la tierra prometida. ¿Cómo los libra? ¿Cómo Dios hace para librar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? Bueno, podemos ver que es por medio de una serie de plagas que las podemos encontrar ahí en Éxodo, del capítulo 5 hasta el capítulo 12. Y cuando finalmente llega la última plaga que nos relata el capítulo 12, la muerte de los primogénitos por toda la tierra de Egipto, Faraón, cuando se dio cuenta que todos habían muerto, todos los primogénitos de los egipcios habían muerto, Faraón dice, ¿saben qué? Tomen a su pueblo y váyanse de aquí, váyanse de la tierra de Egipto. Entonces, al leer Éxodo 12, vemos que la única manera que los hijos de Israel se podían proteger de esa muerte que iba a venir a quitarle la vida a los primogénitos de toda casa, era matar a un cordero, tomar la sangre del cordero, colocarlo en los postes de las puertas, en el dintel, y después comer el cordero junto, dice, con pan sin levadura, hierbas amargas, como eso iba a representar la comida de la Pascua. Entonces, eso era la Pascua. Entonces, después de que hicieron todo esto, dice que prepararon todo eso. Entonces, el ángel que iba a venir a ejecutar los juicios, dice que pasó por alto el castigo en las casas. Esa fue la clave para la liberación de Israel en Egipto. Ahora,
Cuando el israelita, el judío, quería entonces, después de muchos años, recordar lo que Dios había hecho, recordar a Dios como el libertador, como el salvador, como el redentor, entonces el israelita, el judío, siempre recordaba que Dios los libró de la esclavitud de Egipto. Pero ¿cómo lo recordaban? Celebrando esta comida, esta Pascua, comiendo ese cordero. Entonces Dios instituyó la Pascua para que fuera celebrada todos los años, anualmente, como un recordatorio. Y todavía en la actualidad está la Pascua judía. Todavía los judíos celebran eso. El judío en la actualidad todavía está recordando ese día, ese punto, y recuerdan a Dios como un Dios salvador. Ahora, ¿cómo pasa de la Pascua a la cena del Señor? Entonces, en Mateo 26, estaba Jesús en la noche antes de su muerte, mientras que los judíos estaban comiendo la cena de la Pascua. En el contexto de esa fiesta antigua, ¿qué hacían? Bueno, estaban recordando la redención de Dios de Israel de la esclavitud de Egipto. Y ahora, escuche bien, porque Jesús toma esa cena de la Pascua y la transforma ahora en una cena nueva. Él toma una copa de la cena de la Pascua, toma pan de la cena de la Pascua y se hizo una transición, un cambio tremendo cuando Él dijo, ahora esta copa ya no es la sangre del Cordero, ahora es mi sangre. Y este pan que ustedes comen sin levadura, recordando eso, ahora ya no es recordar eso, ahora es mi cuerpo. Y esto les dice, es algo nuevo que ustedes van a hacer. Y deben hacerlo ahora, no en memoria de lo que hizo Dios en Egipto, de salvarlos allá. Jesús dice, ahora ustedes lo van a hacer en memoria de mí. Ya no es recordando a Dios en Egipto, sino que ahora recordar a Jesús. Mire cómo cambia. Entonces, ahora cuando nosotros vemos el punto, el comienzo de la redención, la liberación en la historia, no vamos a recordar a Dios en Egipto, vamos al Calvario, vamos a la cruz. No miramos atrás a la sangre en el marco de las puertas, sino que ahora nosotros miramos la sangre derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Ese es el punto de contacto con el poder redentor y salvador de Dios. La cruz donde Él entregó su vida por nosotros. A su nombre gloria. Amén. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo esa noche antes de su muerte. Él estaba transformando la Pascua de la cena, ahora la hace la cena del Señor. Y ahora para el cristiano entonces, la Pascua ya no tiene importancia. Para eso no es importante para nosotros. Lo que es importante para nosotros es la cena del Señor. Es el memorial de que Cristo mismo instituyó para recordar su muerte, pero no solo su muerte, sino que su muerte y su resurrección. Amén. Esa es. Ahora, nosotros ya no vemos atrás a Egipto. Vemos el cumplimiento de todas las cosas en la persona de Jesús, en la persona de Cristo, cuando murió en la cruz y derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Mire lo que nos dice Marcos capítulo 22. Debemos entender lo que está haciendo Jesús. Marcos 14, 22 dice, y mientras comían, ¿qué estaban comiendo? La Pascua, es lo que estaban comiendo. Y mientras comían, ¿qué hizo Jesús? Dice, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dijo, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Jesús no quiere decir que literalmente eso era su cuerpo, sino que era un símbolo de su cuerpo. Versículo 23, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre, oiga, del nuevo pacto que por muchos es derramada. El nuevo pacto. Este es un nuevo día, es un nuevo amanecer. Ya no vamos a recordar, ya no vamos a regresar hasta Egipto. Esto es algo nuevo. Versículo 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid
hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Esto está registrado, la cena del Señor, está registrado en Mateo, en Marcos, en Lucas, y también se hace una referencia en el Evangelio de Juan capítulo 13. Y Pablo hace referencia también en la primera carta a los Corintios capítulo 11. Entonces los 4 evangelios se hace referencia a esta noche, la experiencia de la última cena en el aposento alto, cuando Jesús tomó la cena de la Pascua y la transformó ahora en la cena del Señor. Ahora, esta es una celebración para la iglesia. Esto se volvió la celebración normal para la primera iglesia. Cristo, deseando que la cruz se convirtiera en el punto de enfoque, instituyó esta cena y de esta manera le dio a la iglesia una manera de conmemorar continuamente su muerte, su resurrección, pero no solo eso, ahora también su venida, de que un día Él iba a regresar por nosotros. Y eso es precisamente lo que la primera iglesia hizo. Mire lo que nos dice Hechos 2, 41 al 42, cuando se reúne, cuando se establece la iglesia. Así que, oiga bien, los que recibieron, ¿qué dice? Su palabra. ¿Qué pasó? Fueron bautizados. Ponga atención a esto, porque lo vamos a ver más adelante. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Esto fue una respuesta al mensaje de Pedro cuando dio en el día de Pentecostés. Dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí está el nacimiento de la iglesia. Ahí empezó la iglesia, en ese momento. Versículo 42. Y perseveraban. ¿En qué perseveraban? 4 cosas. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan. ¿Y qué dice? Y en las oraciones. 4 cosas. Número 1, la doctrina de los apóstoles. Esto es enseñanza, teología, enseñando aquello que los apóstoles recibieron como revelación de Dios. Número 2, la comunión. ¿Qué era la comunión? Es cumplir con los deberes y responsabilidades que los creyentes tienen. ¿Cuáles deberes? Bueno, la obra de evangelización. Debemos cumplir con eso. Contribución en las necesidades de los demás. Compañerismo, ayuda mutua. Número 3, el partimiento del pan. Y esto es más allá de la comunión. Aquí incluye lo que es la cena del Señor. Ahí está. Porque en la noche que Jesús fue traicionado, dice que Él tomó el pan y lo partió. El partimiento del pan tiene implicación en lo que es la cena del Señor. Y finalmente, las oraciones, servicio de oración que se hacía en el templo. Es lo que nos dice Hechos 1:14. Dice, todos estos perseveraban unánimes. ¿En qué? En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esas son las 4 dimensiones, de la vida de la primera iglesia. Y creo que esas son las 4 dimensiones de la vida de la iglesia de cada uno de nosotros. Enseñanza, comunión, partimiento del pan y ciertamente la oración. Y esas 4 cosas se hacen en la iglesia. Cuando yo vengo a congregarme, a estar con mis hermanos, eso es lo que se hace. Enseñanza, comunión, partimiento de pan y oración. Esta celebración, entonces, dentro de la iglesia se va desarrollando en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mire lo que nos dice Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan, una vez más, el compartimiento. Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó su discurso hasta la medianoche. Entonces, esto se volvió un patrón, algo que se hacía en la primera iglesia. La iglesia se congregaba el primer día de la semana. Tenían una comunión seguida por el partimiento del pan. Entonces se cree que la iglesia, la primera iglesia, se reunía. Y cada vez que se reunía en el primer día de la semana, tenían comunión, comían todos juntos. Después de que comían, celebraban la mesa del Señor o la Santa Cena. Y después entonces había un sermón. Y todo eso quedó en la iglesia.
Es por eso que usted mira en la actualidad, hay iglesias que el día de la Cena del Señor, la Santa Cena, se reúnen todo el día, están todo el día en la iglesia. Tienen el culto, tienen la adoración, tienen la predicación, tienen la Cena del Señor y después lo que llaman la comunión o lo que muchos han escuchado que es un ágape. ¿Han escuchado lo que es el ágape cuando se reúnen a comer? Bueno, eso fue lo que se quedó en la iglesia. Ahora, el ágape es algo que no fue algo instituido por el Señor. No fue algo que fue instituido por los apóstoles. Fue algo que se fue quedando según la cultura que ellos estaban cuando se reunían. Pero no es todas las iglesias que celebran eso. Entonces, con esto comprendemos un poco de la Cena del Señor. ¿Cómo se hizo el cambio de la Pascua a la Cena? Ahora, ¿cuáles son algunos términos bíblicos correctos de lo que es la Santa Cena? ¿Cómo nos habla la Biblia? Bueno, número 1 nos habla de la comunión de la sangre y el cuerpo. 1 Corintios 10:16 dice, la copa de bendición que bendecimos, dice, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Entonces este es uno de los nombres que la Biblia da para la Cena del Señor, la comunión de la sangre y del cuerpo. Número 2, habla de la mesa del Señor. 1 Corintios 10:21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de, ¿qué dice? De la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, número 2, la mesa del Señor. Número 3, la cena del Señor. 1 Corintios 11:20 dice, ¿cuándo pues os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor. Entonces estos son los 3 nombres que la Biblia menciona acerca de la mesa del Señor. La comunión de la sangre y del cuerpo, la mesa del Señor y la cena del Señor. ¿Se da cuenta que hay un nombre que no está ahí? Santa Cena, que no se encuentra. Amén. Ahora, con esto no quiere decir que cuando nosotros decimos Santa Cena, dicen, no, eso no es bíblico. No, o sea, simplemente no se encuentra en la Biblia el nombre Santa Cena, pero sí es lo que se utiliza. Amén. Ahora, ¿tiene algún significado la Cena del Señor? ¿Qué significa la Cena del Señor? Bueno, la Cena del Señor es rica en significado y debería de tener una posición de gran importancia en la adoración junto con la iglesia. Por un lado, en ella miramos, en la Santa Cena, en la Cena del Señor, miramos hacia la cruz. Miramos hacia la cruz con dolor por nuestros pecados, pero también con agradecimiento por la salvación que Él nos ha dado. Por otro lado, en ella miramos, en la Santa Cena, miramos hacia arriba al Salvador exaltado y en ella miramos alrededor también a nuestros hermanos y nuestras hermanas en la familia de Cristo. Y nos regocijamos de que Dios ahora de diferentes nacionalidades, de diferentes clases, nos haya constituido ahora una comunidad por medio de la cena. Y finalmente en ella miramos hacia adelante con anhelo y anticipación a lo que Apocalipsis llama las bodas del Cordero, que un día celebraremos. Hoy día, ahora lo celebramos aquí la fiesta en la tierra, pero un día lo celebraremos cuando Él venga por nosotros. La seña del Señor establecida por nuestro Señor Jesucristo tiene como propósito recordar su sacrificio en la cruz, un recordatorio para que todos los creyentes de Cristo puedan recordar y nosotros recordar que Cristo regresa por segunda vez. 1 Corintios 11:26 dice, así pues, todas las veces que comieres este pan, cada vez que nosotros celebremos la fiesta, la cena del Señor, y bebierais esta copa, ¿qué dice? La muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Y esa es una promesa. Él viene por nosotros. Un recordatorio de la muerte de Cristo. La mesa del Señor representa la expiación de Cristo como el único medio de justificación. Nosotros delante de Dios, por nosotros mismos, no podemos ser justos, no podemos ser justificados. Solo es por medio de la muerte del Señor Jesús y su resurrección. Por su obra, ahora Dios nos recibe a nosotros como justos. Y el único sostén para la nueva vida que tenemos en Cristo. Ahora,
Aquí hay que aclarar algo. Y ponga atención aquí, aunque nuestro Señor Jesucristo estableció la cena del Señor, esto no tiene ningún valor místico ni mágico, salvo el gozo que produce en nosotros al cumplir tal como lo estableció Cristo. Hay personas que dicen, es que la cena del Señor tiene un poder natural o sobrenatural y que es sanador. No, porque no dice la Biblia que eso hace. Cuando nosotros recordamos la cena del Señor, simplemente estamos recordando su muerte y su resurrección y la salvación por nosotros, y que un día Él volverá. Es lo único. Pero no podemos decir que la cena del Señor tiene un poder que nos va a salvar, o que nos va a sanar, o que nos va a hacer eso. Simplemente recordamos. No se convierte tampoco la cena del Señor ni en el cuerpo ni en la sangre de Cristo. Son simplemente símbolos. ¿Amén? La cena del Señor es conmemorativa en su naturaleza, y esta muestra, la cena del Señor, muestra y representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y, ¿qué más hace? Invita al creyente, a cada uno de nosotros, cuando recordamos la mesa del Señor, nos invita a nosotros a que vayamos a la cruz. A que cuando nosotros hemos pecado, tengamos esa certeza de que cuando vamos a la cruz, tenemos el perdón de nuestros pecados. Amén. También es una proclamación. Cada vez que la celebramos y participamos, estamos predicando un sermón. Pablo dice que cuando comemos la cena, proclamamos la muerte del Señor. Cuando Jesús estableció la cena del Señor, dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La cena del Señor proclama que el hombre, cada uno de nosotros, somos redimidos y recibimos perdón por los pecados por medio de la sangre de Cristo. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos, o sea, Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Primera de Pedro 1:18-20 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Oigan, nosotros no fuimos salvos por cosas corruptibles, dice ahí, como oro o plata. No fuimos salvos por eso, sino que dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a cada uno de nosotros. Lo que nos redimió no fue oro, no fue plata, fue algo mucho más precioso. Y dice ahí, la sangre de Cristo. Cuando nosotros tomamos la cena, proclamamos nuestro amor hacia Él, nuestro amor hacia Cristo. Cuando como cristianos nos congregamos y nos reunimos en la mesa, estamos diciéndole al Señor y al mundo que estamos aquí demostrando nuestro amor por Cristo y que entonces somos también obedientes a los mandamientos de Él. El amor de Cristo, hermano, el amor de Cristo que causó que Él muriera por el hombre cuando era débil y sin ayuda. Mire lo que nos dice Romanos 5, 6, 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, oiga, cuando no valíamos nada, cuando estábamos perdidos, cuando estábamos, hermano, sin rumbo, sin destino, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por ¿quiénes? Por los impíos, por cada uno de nosotros. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para ¿quiénes? Para cada uno de nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, siendo malos, dice, Cristo murió por nosotros. Ese mismo amor es el que conduce al cristiano a amar a Cristo y entonces a presentarse a la mesa. Asimismo, también proclamamos el regreso de Cristo. Pablo dice que cuando participamos de la mesa del Señor, dice Pablo, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga.
La cena del Señor nos guía, hermano, a echar una mirada hacia atrás, hacia el monte del Calvario, donde nuestra salvación se hizo realidad. Pero cuando participamos de la mesa, también eso nos muestra el futuro, el día que Cristo regresará y que entonces nuestra salvación será cumplida, será consumada y todo el plan de nuestra salvación. Cuando los redimidos de todos los tiempos se congreguen con su Señor, los redimidos estén ahí y en consecuencia los que esperan su segunda venida participan y participarán de esta gran cena, las bodas del Cordero. ¿Cuál es el simbolismo de la cena del Señor? Los elementos de la cena, ¿cuáles son las dos cosas que utilizamos? Bueno, dice ahí, pan sin levadura. 1 Corintios 11:23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Qué pan fue el que tomó? Bueno, Mateo 26:17 dice, el primer día de la fiesta, ¿de qué dice? De los panes sin levadura. Entonces, ¿qué fue lo que tomó Jesús? El pan sin levadura. Vinieron los discípulos diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Mire el versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan. ¿Qué pan? El pan sin levadura. Y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces no es cualquier pan. Es pan sin levadura. El otro dice el fruto de la vid. Ese es el otro elemento. Mateo 26:29 dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahora se da cuenta que ahí no menciona algo que nosotros a veces decimos. El fruto de la vid, que nosotros pensamos que a veces es el vino, pero no. El fruto de la vid es el jugo de la uva. El jugo de la uva, cuando es fermentado, entonces se convierte en vino. Entonces, ¿qué bebieron? El fruto de la vid. Ahora, cuando usted lee la Biblia no menciona el término vino para referirse a la cena del Señor. Ahora, esto que le voy a decir, esto no lo dice la Biblia, pero el vino con alcohol o el vino fermentado podría ser también el resultado de el pan con levadura. Ahora, la Biblia sí habla de la levadura como símbolo de pecado. Y lo dice en 1 Corintios 5, 6, 7. Así que el vino fermentado y el pan con levadura serían símbolos inválidos para el sacrificio del Hijo de Dios. Amén. Ahora, como le digo, la Biblia no se refiere a, cuando habla del fruto de la vid o para lo que es la cena del Señor, no se refiere a vino, se refiere al fruto de la vid. Amén. Ahora, ¿quiere decir que aquellos que toman vino están mal? No, o sea, creo que cada quien lo puede hacer como ellos han decidido hacerlo. Pero la Biblia nos habla del fruto de la vida. Amén. Número 5. ¿Quién debe participar de la cena del Señor? ¿Quién debe participar de la cena del Señor? Bueno, primero vemos que Jesús instruyó primero a sus discípulos. Mateo 26:20 dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa ¿con quiénes? Con los 12. ¿Quiénes eran los 12? Los 12 discípulos. O sea, cuando Jesús instituyó la cena del Señor, cuando Él instituyó esa cena, durante una cena de la Pascua, ¿quiénes estaban presentes? Sus discípulos. Entonces, los primeros que participaron de esta cena fueron los discípulos de Cristo. Pero después, cuando la iglesia comenzó, entonces esto fue ahora añadido a la iglesia. Ahora mire, regresemos a Hechos 2, 41, 42. Y aquí donde le dije, ponga atención a esto. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Escuche bien. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y cuando fueron bautizados, entonces dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ya que recibieron la palabra, ya que fueron bautizados, se añadieron a la iglesia. ¿Y qué hacían cuando ya recibieron la palabra, cuando fueron bautizados y cuando se añadieron a la iglesia? ¿Qué hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones.
Entonces, primero los discípulos. Después todos los que recibieron la palabra creyeron y fueron bautizados. Entonces los que creían y eran bautizados ahora participaban de la cena del Señor. Entonces, bíblicamente, le estoy hablando lo que la Biblia dice. Los requisitos para la participación de la cena del Señor son el arrepentimiento, la fe en Cristo como Señor y Salvador y el bautismo en agua. Eso es lo que la Biblia nos dice. ¿Por qué? Porque son las dos ordenanzas de parte de Jesús para el paso inicial de obediencia en nuestra vida de discípulo de Cristo. El bautismo simboliza nuestra muerte, nuestra sepultura con Cristo y la resurrección espiritual con Él. Y a veces esto puede ocasionar tal vez un poco de descontento, de decir, ay, pero a mí no me dejan participar. Hermano, esto es lo que dice la Biblia. Y le estoy hablando lo que la Biblia me enseña. Esto no es legalismo. Esto es ser guiados y gobernados por la palabra de Dios. Por eso nosotros decimos, y se lo dije, somos una iglesia centrada en el Evangelio, en lo que la Biblia nos enseña. Entonces, esto es para los miembros de la iglesia. Esta ordenanza fue dirigida a aquellos que son parte de la iglesia. 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, es a las iglesias del Señor a quienes les es ordenado guardar las ordenanzas, tal como se les dieron. Nosotros como iglesia, pues ahora en este momento nos estamos reuniendo y nos reuniremos para celebrar la cena del Señor, pero solamente los miembros fieles de la iglesia son los que pueden participar apropiadamente. Tendremos invitados, personas nuevas, pero esta ordenanza es para los creyentes. Y tal vez pensemos, como le digo, que esta es una doctrina es un poco severa, un poco así. Ay, no, pero es que es la palabra de Dios. Y recordemos que esta es la cena, no de Josué Cano. No es la cena de un hombre. Esta es la cena del Señor. Es Él que instituyó cómo debemos de celebrarla. Número 6. ¿Cómo celebramos la cena del Señor? ¿Qué tan a menudo? Bueno, cuando nosotros leemos la Biblia no da un tiempo definido para realizar la cena del Señor. En 1 Corintios 11:26 simplemente dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Algunas congregaciones la celebran cada 3 meses, otras mensualmente, otras la hacen todas las semanas. No se establece una frecuencia en el Nuevo Testamento, ni tampoco por llamarse cena tiene que ser la noche. Solo dice todas las veces que comieres este pan. Tampoco se establecen días exactos, aunque la Biblia sí nos habla de que los creyentes se reunían el primer día de la semana. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, ¿cuál es? Domingo. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó su discurso hasta la medianoche. Entonces vemos que bíblicamente se reunían el primer día de la semana. Y bueno, pues hoy aquí con los que estamos presentes, pues queremos dejar establecido como iglesia qué día y cuántas veces la vamos a celebrar. Nosotros nos hemos, Hechos nos dice que ellos se reunían el primer día de la semana, o sea, domingo. Nosotros por el momento estamos comenzando la obra y por el momento nos estamos reuniendo los días sábados, pero pronto cambiaremos a día domingo. Dentro de muy poco cambiaremos al día domingo. Así que la cena del Señor entonces será establecida el primer día de la semana, el día domingo y el primer domingo del mes. Es cuando la celebraremos, la cena del Señor. Amén. Entonces así es como va a quedar establecida que nosotros como iglesia la vamos a celebrar. Termino con esto. Y aquí es donde seguiremos la semana que viene. Esto lo vamos a dividir en 2 partes, este tema. Entre los primeros cristianos se desarrolló lo que dijimos los ágapes, cuando se reunían a comer.
todos se reunían el día de celebrar la cena del Señor, y antes de celebrar la cena, comían, compartían y estaban todos reunidos. Y luego de que comían la gran cena, entonces venía la cena del Señor. Cuando nosotros leemos la primera carta a los Corintios, capítulo 11, nos relata un problema que sucedió en medio de estos ágapes. Los corintios fueron los que contribuyeron a la destrucción de esta fiesta y esta reunión que tenía como objetivo estar unidos. En Corinto se habían congregado de esta manera, se reunían, tenían una cena completa y después de que comían todo, entonces celebraban la cena del Señor. Pero la habían convertido en un absoluto desastre. Le habían quitado el significado a lo que era esta cena. De hecho, la habían convertido en lo que estaban acostumbrados a celebrar y era la fiesta a ídolos. Se había vuelto un ejercicio de embriaguez, de glotonería egoísta. Y después, cuando ya estaban embriagados, borrachos, ya llenos de comida, entonces venía y celebraban la cena del Señor. Y esto hacía que Dios los rechazara, porque lo estaban celebrando de una mala manera. Le causaba tal asco a Dios y enojo, dice que él decidió que la única manera que él podía enfrentarlos es hacer que algunos de los corintios, dice Pablo, enfermaran y que algunos hasta murieran por la forma en que estaban tomando la cena del Señor. Dios estaba muy enojado. Y esto es lo que veremos la próxima semana entonces, con esta pregunta: ¿cómo es comer la cena del Señor indignamente? Y la próxima semana entonces celebraremos la cena del Señor todos juntos. Amén. Ponemos de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor.